Bien, entremos en detalles, Jorge, bienvenido. Vamos a hablar de la Asamblea de Fedecámara, vamos a recapitular un poco sobre lo que fue la conclusión, el documento y la solicitud o solicitudes que hizo Fedecámaras. Gracias, Carlos. La verdad es que estamos muy orgullosos, primero que nada, de la Asamblea. Fue un récord de participantes para una asamblea que no fue electoral. Paraguaná, un agradecimiento más de nuevo a toda esa gente que nos ayudó. Y lo más importante fue que presentamos un documento al país, que en este momento lo estamos ya distribuyendo, estamos en la redacción final para ponerlo con las formas y llevarlo al Ejecutivo, donde creemos que es el documento más importante que ha presentado el movimiento empresarial en los últimos años. Ahí analizamos todas las causas del tema económico, pero no nos quedamos en el diagnóstico, vamos a una cantidad de propuestas importantísimas que yo creo que poco a poco van a ir saliendo a la luz pública y estamos muy satisfechos y muy orgullosos del mismo. Ahora, ¿pudieras darnos, simplemente para ubicar en el contexto, cuáles son los puntos fundamentales que aborda ese documento? Claro, el centro para nosotros de la problemática económica del país es la destrucción del aparato productivo nacional. O sea, nosotros partimos de la base que la mayoría de los problemas que tenemos, escasez, desabastecimiento, inflación, parten de una destrucción de que no hay producción nacional. Y eso tiene dos vertientes: las empresas públicas no funcionan porque han sido expropiadas y tienen una mala gerencia, y las empresas privadas no las deja producir. Y de ahí nos vamos un poco como ir destrabando la economía para que las empresas privadas produzcan, las empresas públicas tengan una mejor gerencia. Y eso empezaría a resolver. Pero por supuesto nos metemos también con temas de fondo, como es el aumento de la gasolina, nos metemos con temas como la disciplina fiscal, nos metemos con las medidas que normalmente una economía sana debería tomar para ir resolviendo el complejísimo cuadro económico que tenemos en el país. Pero sobre todo, Carlos, lo que quisimos transmitir es el sentido de urgencia. Claro. Estas no son medidas que tú puedas ir otra vez posponiendo en el tiempo. Ahora, ¿tú crees que hay el propósito de corregir? ¿Intuyes que puede haber la intención o hay grupos dentro de la estructura del gobierno que estaría dispuesto a hacer un viraje o reacomodar las cosas? Bueno, hay una confrontación interna conceptual ideológica que a lo mejor no permite que se avance en ese sentido, pero debe haber alguien, ¿no? Uno siente y percibe que hay gente dentro de esa estructura que sí quiere hacer cambios, ¿no? Tú sabes que esa confrontación interna uno la ve como positiva. Lo bueno de un equipo de gobierno y también de una oposición es que tengan sus debates ideológicos. Claro. Yo no sé cuál es la tragedia de que eso ocurra. Qué bueno que haya algunos disidentes, y el hecho de que llame izquierda trasnochado el presidente a gente de su partido ya no lo está diciendo Fedecámara, lo está diciendo el propio gobierno, lo cual le permitiría avanzar hacia algo que no fuera tan trasnochado, es lo que uno quiere asumir, por lo menos más amanecido y más moderno. O sea que sí, ahí se ve una voluntad de algunos cambios importantes en materia económica. Los anuncios de Ramírez al mismo tiempo son particularmente relevantes. Ayer Bernal, que no es precisamente alguien al que tú puedas decir ha sido muy amigo de la economía de mercado, hace unas declaraciones. Bueno, lo de Bernal vamos a detenernos allí, es interesante porque comienza a reconocer que las expropiaciones fueron un fracaso, fueron mal orientadas, que el gobierno debía buscar asesores económicos que no fueran chavistas, economistas de verdad. Eso significa mucho, ¿no? Así es. Y José Vicente Rangel, en este mismo canal, con la entrevista que le hizo a Luis Vicente León, reconoció también. O sea, yo creo que ahí están haciéndose un mea culpa muy bueno, pero la economía es muy testaruda. La economía lo que no puede esperar a que todo el mundo, bueno, después de que hagas el mea culpa y que te des cuenta de que no has hecho bien las cosas, que de alguna manera el sector empresarial hace rato que tenía razón, mientras tanto la economía sigue avanzando y te dice, momentico, mientras ustedes discuten hay que tomar medidas. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo, un sentido de urgencia. Por otro lado también está la oposición, también debatiendo entre ellos, y en el medio está una economía y un sector empresarial como el queso de un sándwich atrapado sin que pueda ocurrir, y eso lo está pagando todos los venezolanos. Tú mencionabas a Ramírez, él ha anunciado la posibilidad o el propósito finalmente de lograr la unificación cambiaria, pero si eso no tiene medidas paralelas, medidas colaterales, no es simplemente un anuncio, eso no es así, soplar y hacer botellas, ¿no? Tal cual, lo que acabas tú de señalar. Primero, eso debe venir acompañado de otras medidas, pero además nosotros en Fedecámara lo que estamos patrocinando un cambio único, libre, es importante y competitivo. De nada sirve. Pero quedaría el control de cambios, que es una perturbación. Si mientras tú tengas el control de cambio, pues vas a tener siempre las desviaciones de mercado. Ahora, entendemos que es mucho mejor tener un control de cambio con una sola moneda que tener 4 tipos de cambio. Está bien, pero para ir avanzando hacia un cambio libre, que es lo que debería tener una economía moderna. Ahora, eso va a tener a la par un impacto inflacionario significativo. ¿Qué medidas sugiere Fedecámara, por ejemplo, Jorge, para comenzar a enfrentar ese terrible y perverso tributo que pagamos los venezolanos como es la inflación? Es que
Tú sabes que en otros programas contigo he analizado el costo político de tomar esas medidas. Sí. Yo creo que el gobierno lo que tiene que empezar es analizar el costo político de no tomar esas medidas. Costo político, social y económico de no tomarlas. Por supuesto que vas a pagar con inflación y tienes que tener unas medidas de ir subsidiando a los más vulnerables. En todo este proceso de ajuste, que va a ser muy doloroso, Carlos, tienes que tener unas medidas que los más vulnerables, los más necesitados, no paguen por el ajuste cambiario. Pero, por ejemplo, el precio de la gasolina hay muchísima gente que la puede pagar, habrá otros que no. Hay que buscar la fórmula de que no se sientan deteriorados su calidad de vida los que no pueden pagar ese aumento de la gasolina. Entonces, medidas como esa hay que ir tomando poco a poco. ¿Y cómo se va a multiplicar ese efecto del aumento del precio del combustible sobre el resto de la economía? Porque lo va a tener. Pero habrá gente que pueda pagarle y gente que no, como en todas las economías. Hay gente que tú estás subsidiando ahora gratuitamente, en luz, en servicios, en gasolinas. Tú tienes que empezar a diferenciar que solo subsidies directamente a aquellos que más lo necesitan. Nadie pretende que esto sea una apertura desbocada de mercado de las cuales son unos ajustes donde los más necesitados de nuevo van a pagar. Lo que estamos proponiendo, y el documento lo expresa claramente, es que se hagan las medidas, pero al mismo tiempo se tomen en cuenta aquellos sectores más necesitados. Ahora, esa discusión interna que tiene la estructura del gobierno, la estructura del poder, de alguna manera no es la que detiene al que se tomen las decisiones adecuadas. Sí, las discusiones internas es una siempre... pugna porque además no es una pugna sencilla sobre, es una pugna sobre un modelo, ¿no? Que vaya, eso es bien importante, ¿no? Un modelo atrasado, conservador, vetusto, ortodoxo, como lo quieras calificar, y fuera de contexto, ¿no? De la realidad histórica que vivimos. Y está viniendo un poco tarde esa discusión. Lo más normal es que un equipo de gobierno nunca esté 15 años en el gobierno. Eso no es lo que ocurre en una economía moderna y en una democracia moderna. Aquí ha habido 15 años donde está el mismo equipo de gobierno al frente de las decisiones económicas. Bienvenida sea la discusión que están teniendo, bienvenida sea los que piensan que no se está yendo por buen camino, porque además los indicadores parecen darle razón a aquellos que piensan que no vamos por buen camino, como jefe de Cámara y como algunos sectores internos. Yo creo que el tema que tiene en este momento el presidente Maduro es muy complejo, porque él heredó este modelo. Yo no quiero decir que este gobierno haya sido muy bueno, todo lo contrario, ha sido un gobierno que no ha aprovechado las oportunidades y ha agravado la crisis, pero esto es un modelo heredado. Entonces, si tú sigues cambiando ministros, rotándoles de una oferta, haciendo unos enroques donde pones al que entregaba pasaporte, ahora lo pones de turismo, y el de turismo, eso no sirve para nada. No, el tema económico es muy complejo y hay que saberlo manejar y tener gente preparada y calificada para manejar el tema económico, ¿no? Por eso me llamó la atención mucho lo de Bernal, me parece que es muy reflexivo y muy racional. Busquemos gente que asesore en economía del gobierno, pero economistas de verdad, ¿no? No gente sencillamente del chavismo. También una entrevista muy buena esta semana de Víctor Álvarez, Sí, también. que vale la pena leer. Ahí hace un análisis. Víctor Álvarez viene de esas filas del chavismo, igual que Nick Evans. Está viendo unos críticos internos que no se han conformado simplemente con ver y con ser unos incondicionales en la política económica. Yo creo que vale la pena ese debate que se está dando. Esperaremos a ver este congreso político que tiene en julio para que después se empiecen a tomar las medidas que el país necesita. Ahora, Jorge, vamos a lo más tangible, lo que son los problemas puntuales que tiene el sector privado, asignación de divisas, liquidación de divisas, el problema de SICAT 1, problema de SICAT 2, fíjate lo que va a venir con las tarifas aéreas, el problema que no determinan de liquidar a la gente el dinero, algunos sí, otros no, en fin, hay un enredo allí en definitiva. Absolutamente, es que el pastel que tienen, en donde quieren hacer las medidas, pero poquito a poco. Y esta es la verdad, es que no. La mala noticia es que eso no se va a poder. Aquí tú tienes que asumir completo un programa de ajustes completo, que lo tienes que ir haciendo cuanto antes mejor. Mientras más tardes en hacer las medidas, más dolorosas van a ser. No se están entregando las divisas. La semana pasada hoy 2.000 millones de dólares en liquidaciones, que tenemos que reconocer, qué bueno, pero es que todavía dejes 10.000 millones de dólares. Entonces tú tienes que ir, mientras tanto, el tamaño del problema es tan grande, Carlos, que estos pañitos calientes que se están poniendo y que reconocemos que existen y que qué bueno que existen, porque a la empresa que le dieron la semana pasada lo liquidaron, debe estar feliz, pero mientras tanto tú tienes un complejísimo aparato productivo y unas cadenas productivas que están rotos y la economía no reacciona. Entonces la gente no ve que con 2.000 millones de dólares tú vuelvas los productos a la calle. Entonces hay que pedir paciencia, hay que explicarle al país claramente lo que está pasando y ir resolviendo todas las cosas al mismo tiempo. Bueno, por lo pronto mantenemos un nivel de expectativas, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué anuncios se van a conocer próximamente. Jorge, muchas gracias por este resumen que hiciste de lo que fue la actividad de la Asamblea Anual de FEDECAMAS y sobre lo que es la situación económica actualmente. Bueno, hacemos una pausa porque al retorno tendremos a Sara Coelho con el segmento de lo actual, arte y espectáculos. Él sabe lo que está